Ahora sí, procedemos a la realización de la entrega del galardón La Vera Retiro Imperial. Se trata de un premio honorífico consistente en la entrega de un busto del emperador Carlos V realizado por el artista escultor de la comarca Moisés González, mediante un proceso de inclusión y participación ciudadana con la asociación Aspace de Jaraíz de la Vera. A través de este proceso se da visibilidad a las asociaciones del medio rural y sobre todo a la importancia de la integración de estas personas en las distintas facetas de la sociedad. Hoy nos acompaña aquí una representación de dicha asociación. De corazón, muchísimas gracias por ser partícipes de algo tan importante para la identidad de esta comarca rural. Con este premio queremos agradecer, Raquel, tu vinculación con nuestra comarca durante tus primeros pasos en el mundo del periodismo y reconocerte todo el trabajo realizado en estos años. Es un orgullo para los extremeños contar con una embajadora como tú en Prime Time que muestra siempre las raíces de las que procedes, de su Extremadura. Nos alegra saber que, habiendo trabajado en tantos lugares y en tantos países distintos, sigas guardando ese recuerdo tan especial, como nos comentabas en el mismo, de esta comarca que tan buenos momentos se hizo pasar. Raquel, gracias por aceptar este reconocimiento que para nosotros es de especial importancia al tratarse del 25 aniversario de la ruta. Deseamos seguir viéndote triunfar como lo estás haciendo y decirte que la Vera te espera siempre con los brazos abiertos. Gracias. Gracias. A ver, te cojo esto. Hola a todos. Gracias a todos los políticos, pero sobre todo, gracias caminantes. El primer aplauso es para vosotros. Gracias por venir a este aniversario tan importante, a este 25 aniversario de la Ruta Imperial, que recuerdo con muchísimo cariño y que ahora en este discurso, que voy a intentar leer rapidito porque sé que lo que queréis es disfrutar de este día de sol, pero no me dan un premio así todos los días, así que voy a disfrutarlo, ¿vale? Me siento muy honrada por recibir este premio tan prestigioso que además concede mi tierra. Y me atrevo a decir mi tierra, ese concepto tan amplio que en realidad no pertenece a nadie, porque en mi etapa de formación profesional y personal ha ocurrido aquí, en Plasencia, pero también en La Vera, el Valle, la Sierra de Gata, las Urdes, los Ibores o el Alhama. Y ahora os voy a explicar por qué. Algunos conocéis mi trayectoria profesional en Madrid, pero quizás no todos sabéis que los pilares de todo lo que he podido desarrollar allí se forjaron aquí. Sin entrar en los pormenores de una infancia libre y rica en experiencias y autonomía, esa de la que carecen los niños de ahora, voy a fijarme en los años en los que trabajé en todas las comarcas y en la propia ciudad de Plasencia. Esto fue aquí al acabar mi carrera universitaria como periodista. Durante esos primeros años actué como corresponsal en la sombra de todas las noticias que acontecieron en todo este vasto territorio para que llegaran al Centro Territorial de Televisión Española en Mérida. Realicé todas las entrevistas, reportajes desde las cosechas a los gobiernos municipales o el trabajo de las mancomunidades, los nuevos proyectos, los desastres climatológicos, los logros de los artesanos, los descubrimientos de los inquietos, las nuevas obras de los artistas, las campañas de la cereza, del pimentón o del tabaco. Me escondí del jarramplas en medio de la niebla, acompañé a los empalaos desde sus casas en esas noches de silencio. Intenté salir airosa de los escobazos y, por supuesto, celebré cada año con visitas y documentos gráficos la Ruta Imperial, Jarandilla, Aldea Nueva y Cuacos de Yuste. Estoy, como veis, muy unida a todo lo que hoy celebramos aquí. Y más allá de lo aprendido y que siempre ha viajado conmigo a los confines del mundo, debo reconocer ante vosotros que nunca hubiera podido viajar donde he viajado, afrontar lo que he afrontado y atreverme a lo que me he atrevido si no fuera extremeña. Siento que hay dos características que nos definen más que ninguna otra, y estas son la fortaleza y la humildad. La humildad de quien sabe dar mucho más que recibir y también de quien sabe perder e intentarlo de nuevo.
En mi profesión, esa es la diferencia que marca una carrera larga de una corta. Comprender que siempre hay alguien que puede hacer tu trabajo mejor que tú. Pero que si eres el elegido o la elegida, debes hacerlo como el mejor, sin dudas ni titubeos. Y también la fortaleza para resistir, para soportar todos los programas de aventura que he realizado en condiciones extremas y que me han demostrado que soy más dura que una piedra y sí, también como extremeña, tozuda, tenaz y un poco cabezona, que vosotros lo sois también. Y ahora permitidme algo un poquito más personal. Hoy es 3 de febrero y se cumplen 43 años de la muerte de mi padre, que fue vicepresidente de la Diputación de Cáceres y un enamorado de Extremadura. Mirad, yo no creo en las casualidades. Tenía que ser hoy el día en el que recibiera este premio, rodeada de las personas que más quiero. Mi madre, que nunca ha abandonado la tierra que la vio nacer, mi querida Juani, siempre a mi lado, mi primo Enrique, con su mujer Camilo y sus hijos, y también los que no son extremeños, pero lo son un poco porque viven a mi lado, mi pareja Matías y mis 2 hijos Mateo y Bruno. A todos ellos quiero dedicarles este premio, a los de aquí por haber mantenido este vínculo de viajes y visitas que me hacen regresar una y otra vez, y a los últimos porque os habéis dejado enamorar por esta tierra como cualquiera que la conoce y porque Matías, Mateo y Bruno siempre estáis en casa cuando regreso, alegres, ruidosos, dispuestos a que vivamos nuestra próxima aventura. Sois la mejor familia que se pueda tener. Os quiero muchísimo a los 3. Me tiembla porque llevo 30 años haciendo televisión y jamás me ha temblado la mano y me está temblando la mano. Bueno, hace unos pocos días he cumplido 51 años. Y parece mentira que haya pasado el tiempo tan rápido. Todavía me veo corriendo desde la catedral a casa de mi madre, con Enrique, corriendo entre montañas de pimentón. Hay mucho de lo que soy en cada rincón que veis vosotros cada día y sé que no hubiera llegado hasta aquí con todas las victorias y derrotas que aprecio por igual sin haberme forjado en esta tierra. Estoy segura y puedo demostrarlo. Y lo voy a hacer con una anécdota con la que voy a terminar. El pasado mes de mayo finalicé en República Dominicana uno de los rodajes más duros de mi vida, El Conquistador. No sé si lo visteis en Televisión Española. Un programa extremo que se desarrolló en unas condiciones de supervivencia que nos llevaron a todos hasta nuestros límites. Fue realmente complicado, duro y por momentos muy difícil de soportar. Muchas personas del equipo enfermaron, el territorio era hostil y peligroso, sufrimos mucho. El día de la final del concurso, cuando todo terminó, descendí caminando desde la cima de una pared de 80 metros de altura por un camino empinado. Hacía un calor terrible y estaba agotada. Sin embargo, me sentía fuerte. Aunque parezca mentira, estaba lista para comenzar una aventura más. Cuando pisé la playa, el equipo celebraba la finalización del proyecto. Yo me fui al mar y sin hablar con nadie me tiré al agua vestida. Solo necesitaba flotar. Por fin había cruzado una meta que parecía imposible. Cuando salí del agua busqué a mi director, un vasco, como el 70% del equipo del programa, especialmente recio e imperturbable. Sin embargo, su felicitación fue breve, directa, pero muy sentida. ¿Y sabéis lo que me dijo? Me abrazó y me dijo: ¿cómo has aguantado? Tenía ganas de llorar por todo lo sufrido, pero solo lo abracé más fuerte y sonreí. Y no llegué a contestarle, porque quizá no hubiera entendido del todo la respuesta, pero sé que vosotros sí. Mi respuesta por dentro, esa respuesta que le hubiera dado es esta. ¿Y tú qué esperabas? Yo soy extremeña.